Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde y cuándo estén viendo este video. El día de hoy, en el video de hoy, estaremos viendo parte de la clase 16 del curso de Matemática 1, en particular la función exponencial, que es algo que repasamos un poquito la clase anterior de manera presencial, generar las propiedades de las potencias, raíces y em, los logaritmos. La idea hoy día es revisar la función exponencial y, si el tiempo nos da, también revisar la función logarítmica. Entonces, comencemos, vámonos a la función exponencial. Las propiedades de la función exponencial. Vamos a mover esta barrita. Eh, bueno, una función exponencial tiene la forma a elevado a x, un numerito elevado a x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la em, naturaleza gráfica de esa función. Si nos vamos a poner un deslizador que nos represente números entre el -5 y el 5 y vamos a hacer esta función. Vamos a poner primero el número 2,8. Entonces vamos a escribir la función f de x igual a elevado a x. Fíjese que, por ejemplo, voy a poner valores primero como el número 2. 2 elevado a 1, que sería este punto, es 2. 2 elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. Y a esto se refieren de pronto cuando hablamos de crecimiento exponencial, porque ya el 2 elevado a 4 ya es 16. Fíjese que el crecimiento a partir del 3 en adelante, por ejemplo, ya se hace muy, muy, muy grande. Lo que sí pareciera que siempre esta función, independiente del valor que tengamos, pasa por el 0,1. Todo número elevado a 0 es 1. Ahora, yo me preguntaría qué pasa con valores negativos. ¿Tendrán sentido los valores negativos? Cuando pasamos a un exponente negativo no hay función, porque piense usted, por ejemplo, el -3. -3 elevado a 0 efectivamente es 1, pero -3 elevado a 1 va a ser -3, y -3 elevado a 2 ya sería 9. Entonces, ¿los puntos dónde están? ¿En qué cuadrante están estos puntos? Precisamente como esos puntos no tienen un cuadrante fijo, no existe la función exponencial para valores menores o iguales a 0 del exponente. Pero veamos que para valores eh, entre 0 y 1, es decir, por ejemplo el 0,3, el 0,5, etcétera, la gráfica es similar a la otra, pero invertida. Sigue pasando por el 0,1. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, pensemos en el 0,5, que es un medio. Un medio elevado a 1 es un medio, pero un medio elevado a 2 es un cuarto. Un medio elevado a 3 es un octavo y un medio elevado a 4 es un 16avo o 1/16. Entonces, tenemos ya tres casos en donde la función exponencial podemos saber su naturaleza. Tiene mucho sentido para valores mayores o iguales a 1. En realidad, mayores que 1. Para valores entre 0 y 1, la gráfica es similar, pero se invierte. No tiene sentido para valores menores que 0. Entonces veamos qué pasa si A es 0. Ahí tenemos solo la parte positiva, porque 0 elevado a cualquier número sigue siendo 0. ¿Qué pasará ahora con A elevado a 1? O sea, cuando A vale 1. Fíjese que es la recta I igual 1, porque 1 elevado a cualquier numerito va a ser siempre 1. Esa es la naturaleza gráfica de la función logarítmica. Fíjese entonces los valores. Veamos qué dice el apunte. Una función exponencial, estaba diciendo logarítmica, eso es un error. Una función exponencial es una función de la forma fx igual a elevado a x, un número elevado a x, donde a es una constante positiva. Recuerda el significado de esto, la potencia. Si x es igual a 0, entonces a elevado a 0 es igual a 1. Si x está en los negativos, entonces a elevado a menos x es 1 sobre a elevado a n. Eso es lo que nos justifica, o nos dice por qué estos valores bajan aquí, son menores que 1. Y si x es un número racional, entonces lo que tenemos es una raíz. También estas son propiedades que habíamos visto en clases.
¿De acuerdo? En general podemos definir la función exponencial como si b es mayor que cero y distinto que uno, ese es el otro caso particular, un número real fijo, entonces la función tiene dominio en todos los reales, porque cualquier numerito puede entrar en el exponente, pero recorrido en los reales positivos. Porque como el numerito es positivo, y aquí tenemos los tres principales casos. Cuando b es mayor que está entre cero y uno, cuando el exponente es igual a uno, o cuando el exponente es mayor que 1. Los tres casos que acabamos de ver. Esas son las tres gráficas posibles. Entonces, lo primero que debo hacer para reconocer la gráfica de una función exponencial es ver el exponente. Las leyes y propiedades de los exponentes, estas son propiedades que hemos visto anteriormente, pero por ejemplo, el producto de potencias de igual base, se suman las bases, de distinta base de red división, restábamos los exponentes, el producto, multiplicábamos los exponentes, la potencia de potencia, y el producto aquí, multiplicábamos las potencias. Entonces nos piden, por ejemplo, que tracemos la gráfica de la función igual a 3 menos 2 elevado a x. Determino su dominio e imagen. Entonces vamos a ir aquí a la gráfica. Entonces, yo voy a quitar ahora esto porque quiero simplemente hablar de puntos. La función que nos piden graficar es la función f de x igual a 3 menos 2 elevado a x. Menos 2 elevado a x. Esta función. Sabemos que esa función, cuando x es igual a 0, va a pasar por el 3. ¿Por qué? Ahí tengo un punto. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 0 es 1. Ah, entonces esto va a pasar por el 2. Porque 2 elevado a 0 es 1. Y aquí lo que tengo que hacer es restar este 1. Ojo, este signo negativo del ejemplo no está en el exponente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Necesito saber hacia dónde va la gráfica. Entonces podríamos ver qué pasa cuando x es igual a 1. En este caso, voy a ver si puedo escribir aquí. Yo sé que no escribamos con texto mejor. Si calculamos f de 1, tendríamos 3 menos 2 elevado a 1. Y eso no es otra cosa que 3 menos 2, es decir, 1. ¿Qué significa esto? Que la función, cuando el equivale a 1, pasa por el 1. Veamos con el x igual 2. Con el x igual 2. Cuando calculamos f de 2, vamos a poner aquí en vez de f de 1, f de 2, tendríamos 2 elevado a 2, ¿cierto? Es decir, 3 menos 4, es decir, menos 1. Y aquí ya usted puede notar que ahora cuando el x vale 2, estoy aquí, que pareciera que la gráfica, voy a hacerlo así, se viene para acá. No, esta gráfica no es la que estoy buscando. De hecho, lo vamos a hacer con el lápiz solamente. Como que se viene por acá. Se viene por acá. Entonces, esa es la gráfica que yo estimo. Veamos si estamos en lo correcto. Estamos entonces con 3 menos 2 elevado a x. Mira, la verdad es que no estoy tan lejos de la realidad. Ahora, ¿cómo puedo saber yo qué pasa cuando con este valor? Porque yo me pregunto, ¿esto será una asíntota? Es decir, ¿paso por aquí en algún momento? Pareciera que es una asíntota, como de las funciones racionales. Pero conociendo cómo va la gráfica, puedo con un par de puntos, unos cuantos puntitos más o menos ya, definir la gráfica de esa función. Ahora tengo que ver el dominio y el recorrido. Fíjese, esta función, su dominio son todos los reales, pero su recorrido es del 3 en adelante. ¿Por qué?
En general, para la función f de x igual a elevado a x, su dominio, perdón, su recorrido es desde el... Dije aquí, me voy a apoyar entre el cero y el infinito positivo. Entre el cero y el más infinito. Pero aquí lo que estamos haciendo, tenemos la función con un 3. Entonces tenemos que comenzar en el 3. En general ese es el recorrido. Pero como le estamos sumando un 3 y dice hasta el infinito positivo. Pero como tenemos el menos 2, esto es un menos 2, la gráfica se invierte. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar un poquito mejor. O lo voy a explicar de otra manera. Y voy a ir paso por paso. Miren. Primero, para la expresión 2 elevado a x, el recorrido es igual al cero, más infinito. Desde el cero hasta el más infinito. Eso es lo primero. Ahora, como tengo la expresión menos 2 elevado a x, pero ojo, es menos y el 2 elevado a x, ahora me voy con el recorrido hasta el menos infinito, porque la gráfica se invierte. Pero como además tengo un 3, es decir, esto es más 3, le voy a sumar 3 acá. Y hace que el recorrido sea entre el 3 y el menos infinito. Fíjese, tiene todo el sentido para acá. Entre el 3 y el menos infinito. Aquí nos explican en esta parte cómo vamos. Primero que se invierte y luego que subimos hasta el 3. Ahora, se define la función exponencial natural o simplemente función exponencial cuando el exponente, perdón, la base es el número Euler. Entonces yo le voy a dejar un pequeño video, voy a buscar un pequeño video que explica a grosso modo cuál es el número para que usted lo revise. No lo vamos a ver en esta clase, pero sí le recomiendo del canal Derivando de Eduardo Sáenz de Cabezón el video sobre qué es el número para que usted tenga una idea y que tiene muchas aplicaciones en la naturaleza. Ahora, dicho eso, yo vuelvo a GeoGebra y nos definen esta importante función, que es la función exponencial natural. También tiene su dominio entre 0 y más, es aproximadamente 2,7. Y podemos ver que su gráfica, como nos muestran acá, está entre las gráficas de, vamos, estos numeritos borrarlos también, está entre la gráfica de 2 elevado a x y de 3 elevado a x. Entre esas gráficas, e elevado a x. Está más cercana a la del 3. Ahí está la gráfica, como lo muestra aquí el ejemplo. Y nos piden un pequeño ejercicio. Una enfermedad infecciosa empieza a propagarse en una ciudad donde la autoridad no toma los protocolos mínimos de salud. La ciudad tiene 15.000 habitantes. Después de 3 días, el número de personas que ha sucumbido al virus está modelado por esta función. 15.000 dividido en 5 más 1.250 por e elevado a la menos 0,97t. ¿Cuántas personas hay infectadas inicialmente? ¿Qué significa que estemos en el momento inicial? Vamos a borrar estas funciones. Significa que t es igual a cero. Entonces lo que tenemos que calcular es f de cero. Y eso es una fracción. Y la expresión es 1500, 0,97t. 15.000 en realidad. 5 menos o más. 5 más 1.250 elevado a menos 0,97t. Veamos cuánto es eso.
Mira, yo lo voy a escribir en GeoGebra, pero usted lo puede hacer con calculadora. Es decir, voy a buscar el punto cero coma, y ni siquiera cero coma. Voy a graficar la función. La función es f de x igual a esta fracción 15.000 sobre 5 más 1.250 elevado a menos 0,97 por x. Aquí tenemos la función. Entonces tengo que ver dónde está el cero. Me va a costar un poquito encontrarlo, así que lo voy a encontrar de esta manera. 0, f de cero. Y me arroja el valor 2.500. Es decir, 2.500 personas están infectadas en el primer momento. Luego me preguntan, encuentra el número de personas infectadas después de un día, 2 días y 5 días. El número de días. Entonces veamos. Uno, ¿cuántos eran? Uno, 2 y 5. Ahí sí. Entonces busquemos el 1, f de 1, me da 2.999,41 personas. Si redondeamos, porque no podemos dividir una persona, 2.999 personas. Veamos el 2, f de 2. Ahí ya tengo 3.000 personas. Y el 5, 5, f de 5 me dice que son todavía 3.000 personas. Es decir, el crecimiento es muy poquito entre 3 y 5 o entre 2 y 5. Y bueno, nuestra gráfica entonces. Grafique la función y describa su comportamiento, lo que acabamos de decir. Así que se define aquí una aplicación para la economía. El interés compuesto capitalizado aumenta a medida que aumenta el número de periodos de capitalización. De hecho, sabemos que la función de interés es esta. P, donde P es la cantidad de dinero inicial, R es la tasa de interés, N el número de veces que el interés se capitaliza por año y T el número de años. Entonces, una suma de $1.000 invierte una tasa de interés del 12% anual. Encuentre la cantidad después de 3 años si el interés se capitaliza anual, semestral, trimestral, mensual y diario. Mire, cómo vamos calculando esta cosa. Cuando es anual, lo divido solo una vez al año, por eso n es igual al 1. Ya aplico la formulita. Cuando es semianual, es decir, semestral, lo divido 2 veces al año, por eso aquí hay un 2. Aquí hay un 2. La diferencia son $18 más, no, $14 más. Trimestral, es decir, cada 3 meses, es decir, durante 4 ocasiones durante el año. Mensual, es decir, dividido en 12 meses. Y diario, es decir, dividido en 365. Fíjese que entre el mensual y el diario la diferencia ya son $3. Entre el anual y el diario la diferencia son $29. No es mucha la diferencia. Ahora, pero nos interesa analizar qué pasa cuando el interés pagado aumenta cuando el número de n aumenta indefinidamente. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando m crece, la expresión 1 más 1 sobre m elevado a m se aproxima al número e. Eso es sumamente importante. Por tanto, la función, a medida que aumenta m, se aproxima a la función p elevado a p, perdón, por e elevado a rt. Esta expresión, de hecho, la vamos a escribir. Esta expresión. 1 más 1 sobre x elevado a x. Mire, fíjese que en el infinito, si veo la gráfica igual a e, tenemos una asíntota. Es decir, que a medida que crece el número de periodos, no es que el valor crece indefinidamente, sino que se acerca a este valor e. Ahora, si en vez de el 1 tenemos nuestro valor, un valor R, le vamos a llamar R, y volvemos a escribir la formulita, pero en este caso sería R elevado a R por X,
esta función, uno dice, pero mira, ahí crece, crece, crece muchísimo. Sí, pareciera que crece muchísimo, pero de todas maneras, después igual tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Ese límite, según esto, es e elevado a r por t, o e elevado a r, Euler elevado a r. Entonces, llamamos interés capitalizado continuamente a la fórmula P, con el valor P inicial, E, esta constante, R, la tasa de interés por año, y T, el número de años. Fíjese entonces que a medida que la tasa de interés aumenta, la inversión aumenta cada vez. O sea, una tasa de interés de 5, estamos hablando de algo casi irrisorio. Estoy hablando de 5%, estoy hablando de 500% en ese caso. ¿Ya? Entonces, seguramente acá nos ponen un pequeño ejemplo. Encuentra la cantidad después de 3 años y se invierte en $1.000 a una tasa de interés del 12% al año, capitalizado continuamente. Simplemente reemplazar en la formulita 0,12. Ahora, recuerden, ese 12% significa 12 dividido 100. Por eso es 0,12. Se puede decir que este resultado, ¿qué se puede decir con este resultado con el obtenido anteriormente? Fíjense que el anterior era el mismo interés, la misma tasa de interés, pero que a medida que yo ponía, hacía más divisiones acá, más divisiones, el valor se iba acercando a los 14,33. Oh, perdón, 1433,24 era el último, y acá al final llegamos a 1433,33 centavos. Es decir, no va a pasar de eso. La única forma de que nuestra inversión en este caso cambie es que el interés anual sea mayor a 12 y de pronto esas inversiones ya sabemos que no existen realmente. Va a poner en práctica lo que ha aprendido. Yo ya le envié este material a sus correos electrónicos con estos ejercicios. Esta sería la parte de la función exponencial. Nos vamos a mirar la función logarítmica en unos instantes. Continuamos con lo relacionado a la función logarítmica. Veamos que la definición que nos dan acá dice que la función logarítmica es una función donde la variable está en el argumento del logaritmo. Recordemos que si el logaritmo en base a de x es igual a y, quiere decir que a elevado a y es igual a x. Entonces esta función, tiene esta incógnita aquí, eh, es la que vamos a analizar. Entonces miremos la gráfica de esta función. Vamos a cambiar el R, el nombre del R. El renombrar le vamos a poner A para hacer la función logarítmica en este caso. Vamos a borrar esta expresión, esta gráfica y esta gráfica. Y hagamos la función logaritmo en base a de x. Si miremos para valores mayores que 1, nuevamente tenemos una función que se parece a la función exponencial. De hecho, mira, vamos a poner aquí un puntito, este puntito A. Y vamos a pedirle a GeoGebra que me dé un punto, que le voy a llamar A', pero que invierta los valores. Es decir, que me muestre primero el y de A y luego el x de A. Lo que hace me genera el opuesto de este puntito A. Me genera el opuesto. Le voy a pedir a GeoGebra que me marque el rastro, es decir, que me diga por dónde pasa este puntito. Mira, pasa por esos valores. Ahora, sin el rastro, piense un par de segundos sobre cuál sería la función inversa del logaritmo, la función logaritmo en base a de x.
que es la que está representando este puntito A', su función inversa. Si quieres, se toma unos minutos para pensarlo, pone en pausa el video eh, y lo piensa. Lo intenta incluso, si evidentemente está frente al computador, ojalá que no estés viendo la clase desde un celular, desde tu computador puede hacer muchísimas más cosas. Si es así, métase a GeoGebra, geogebra.org/classic, signo de interrogación, lang igual eso para que les abra GeoGebra en el lenguaje español, y, y escribe esta función que en este caso sería a elevado a x. Fíjate cómo la función inversa del logaritmo es a elevado a x. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos las distintas posibilidades para A, porque lo que tenemos acá, y lo voy a dejar aquí recordado, es la función logaritmo en base A de X. Esa es la función. Entonces, cuando la es mayor que 0, mayor que 1, la función es creciente. Y llega hasta un límite aquí. Tiene un límite. Cuando está entre 0 y 1, mira, para el 1 no tiene mucho sentido. Porque ¿cuánto elevo el A para que me dé 1? Va a ser siempre 0. Pero aquí, mira, se invierte la función y no tiene sentido nuevamente cuando la es negativo. Así que esas son las restricciones que tiene la función logarítmica. Como puede ver, aquí hay funciones logarítmicas con sus expresiones exponenciales, y como lo habíamos dicho, la función logaritmo es la inversa de la exponencial. Además, ambas funciones son biyectivas dentro de su dominio. Las propiedades del logaritmo, propiedades que habíamos visto también en la clase, así que me voy a pasar por esto relativamente rápido. Graficando la función logaritmo también lo acabamos de observar. De todas maneras, yo les sugiero que tomen estos apuntes y los revisen. Al igual que antes, la gráfica del logaritmo estará sometida a la base de este. Dependerá de la base. Mientras más grande la base, más aplastada, voy a decir, está la función. ¿Ya? Así que vea los ejemplos, las aplicaciones para que pueda poner en práctica lo aprendido. Por mi parte, voy a dejar esta grabación hasta acá. Les dejo obviamente la tarea de usted revisar el apunte 16 y el apunte 17. Eh, Tenemos control el próximo miércoles. Miércoles, para dejarlo bien claro, miércoles 2 de julio. Y ya se nos vienen las fechas finales. Nos falta solo un tema que es trigonometría, pero en este canal pueden encontrar clases de trigonometría. De todas maneras, les voy a enviar el material también que sea preciso para eso. Dicho eso, dejamos la clase hasta acá. Por mi parte, un placer como siempre trabajar con ustedes y nos veríamos en el control.